Bien, iniciando esta segunda parte, vamos a ver ahora la parte aplicativa de lo que hemos visto durante la clase. Sí, es aplicando lo aprendido parte 5. Ahí lo tenemos. ¿Sí? O número 5. Dice, un móvil parte del reposo y se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de modo que recorre 200 metros en los primeros 10 segundos. ¿Qué distancia recorrió en el tercer segundo de su movimiento? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a recurrir a un gráfico que es el esquema, a ver, no es este. Entonces está por acá. Sí, aquí está. Listo, dice, un móvil parte del reposo y se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, de modo que recorre 200 metros en los primeros 10 segundos. Dice, ¿qué distancia recorrió en el tercer segundo de su movimiento? Vamos a... Ahí está mi gráfico. Sí, yo lo hice previamente porque de alguna manera me iba a ayudar. Sí, para optimizar el tiempo. Entonces, yo tengo datos. ¿Qué es importante para mí en un movimiento rectilíneo uniforme cuando quiero la distancia recorrida en el tercer segundo? Es conocer el valor de la aceleración. Tengo velocidad inicial, tengo distancia y tengo tiempo. ¿Sí? De este esquema vamos a trabajar aquí. Vamos a poner aquí en el tramo. Vamos a poner en el tramo AB. Voy a decir que esta sea posición A, posición B. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí tramo de A a B. ¿Sí? En ese tramo, ¿qué vamos a utilizar? Vea usted, hay un modelo matemático, aquí lo tengo, ¿sí? Que me dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. Si usted mira el esquema, parte del reposo, me dice, su velocidad inicial vale 0. En ese sentido, este término se anula, ¿sí? Y como obviamente, si parte del reposo y se movió, su velocidad aumentó, trabajaremos con signo positivo. Es decir, esa distancia, según lo que vemos, es 200. Va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo, que es 10 al cuadrado. ¿Ven? Aquí tendríamos esta expresión. ¿Listo? Entonces, aquí voy a mover esto un poquito más abajo. ¿Listo? Aquí, vea usted. Este 2 pasa a multiplicar. Sería 400. 10 al cuadrado es 100. Pasa a dividir 400 entre 100. Aquí diremos que la aceleración será de 4 metros por segundo al cuadrado. Bien, eso lo vamos a considerar como un dato importante. ¿Por qué? Porque ahora nos están diciendo, ahí está la pregunta, ¿qué distancia recorrerá en el tercer segundo de su movimiento? Yo he hecho un gráfico aquí. A ver dónde está, más abajito. No, no lo tengo. Qué raro. Ya acá estaba. Se me escondió. Mire este gráfico que he hecho. ¿Sí? Ahí. Parte del reposo. ¿Qué distancia recorre en el tercer segundo de su movimiento? Es decir, de este punto a este punto pasaron 2 segundos. Y de esta posición a esta posición, 1 segundo. Él es el tercer segundo del movimiento. Esta distancia.
Bien, entonces, aquí vamos a utilizar este modelo matemático. La distancia recorrida en el tercer segundo de su movimiento está dada por esta expresión. Ahí la coloco. ¿Sí? Es lo que hemos deducido. N vale 3. Entonces, nosotros estamos buscando la distancia recorrida en el tercer segundo de su movimiento. L es igual a 1/2 de la aceleración. Ya lo hemos calculado. Vale 4. Y aquí por 2n, pero n vale 3 porque es el tercer segundo. Bien, entonces, dicho esto, nosotros ya podemos decir que, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esa distancia recorrida, aquí va 1/2, ¿no? Calculando sería, L es 2 por 3, 6, menos 1 es 5. L es 4, 1/2 de 4 es 2, y 2 por 5, eso es 10. Es decir, la distancia recorrida en el tercer segundo de su movimiento, eso sería 10, pero unidad de distancia es metro. O sea, tendríamos aquí 10 metros, lo cual sería la respuesta a este ejercicio para nosotros. ¿Pregunta, muchachos? Pregunten. ¿No? Ahí, esta es la formulita que hemos usado. Ahí la ponemos. ¿Bien? Muy bien. Puedes hacerle una captura de pantalla. Marca la tecla Windows con la tecla Imprint y automáticamente se captura y se guarda en tu directorio de imágenes en una carpeta llamada, se va a crear automáticamente una carpeta que se llama capturas. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vea usted. Mire, ¿durante qué segundo un móvil que partió del reposo y se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado recorrió el triple de lo que recorrió en el tercer segundo de su movimiento? Necesitamos un esquema para este problema. Yo ya lo hice. Sí, por una cuestión de optimizar el tiempo, porque normalmente yo me demoraría haciéndolo ahí en pizarra. ¿Ven? Este es el esquema. El móvil parte del reposo. Este es el tercer segundo de su movimiento, por eso es que aquí hay un segundo. ¿Sí? Y este es el segundo enésimo, la distancia recorrida en el enésimo segundo de su movimiento. ¿Durante qué segundo? O sea, me piden n. La distancia que recorrió es el triple de lo recorrido durante el tercer segundo. O sea, miren, vamos a marcar la pregunta. Preste usted atención. Dice, ¿durante qué segundo? Perdón, y así. ¿Durante qué segundo un móvil que partió del reposo y se mueve con un MRV, aquí viene, otro color, recorrió el triple de lo que recorrió en el tercer segundo de su movimiento? ¿Sí? ¿Durante qué segundo? Entonces, la distancia recorrida en el enésimo segundo va a ser el triple de la distancia recorrida durante el tercer segundo. Y una vez más, este modelo matemático que tenemos aquí, que lo hemos deducido, nos va a hacer ayuda. La distancia recorrida en el enésimo segundo es 1/2 de la aceleración por 2n menos 1. Y esto es igual a 3 veces la distancia recorrida en el tercer segundo, es decir, n vale 3. Reemplazamos 1/2
de la aceleración por aquí. 2 por 3 menos 1. Aquí simplificamos. No, vamos a poner la línea de 1/2, ¿no? Fracción. Pero ahí, a ambos miembros de la igualdad, 1/2 de A se cancela. Entonces, expresión, porque son iguales, ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí tendríamos que 2n menos 1, 2n menos 1, esto va a ser igual a ¿cuánto? Aquí, 2 por 3, 6, menos 1, 5. 5 por 3, eso sería 15. De aquí, 2n es igual a 16, n vale 8. La respuesta sería, como n vale 8, la respuesta sería en el octavo segundo. ¿Durante qué segundo recorre el triple de la distancia que recorrió durante el tercer segundo de su movimiento? Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Es más, podemos marcar esta clave. El octavo segundo. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Muy bien, seguimos. Dice, actividad 3. Un cuerpo que tiene un MRV sale del reposo desde el punto A. ¿Qué distancia recorre en el tramo de C a D? O sea, X. ¿Sí? El esquema del problema. Por aquí lo confeccioné. A ver, un momentito. Ahí está. Ese es el esquema. Ahí está. Bien. Mire usted. Posición A, parte del reposo. 1 metro. Posición B, 3 metros. Posición C. Y de la posición a la posición D recorre X metros. Y lo hace con una aceleración que no conozco. Bien. Aquí podemos trabajar por tramos. Bien, aquí nosotros podemos trabajar por tramos. Miren, la aceleración se mantiene constante durante todo el movimiento. ¿Sí? Yo podría trabajar para buscar la aceleración en el tramo de A hasta C. Veamos, vamos a consignar eso. Voy a decir tramo de la posición a la posición C. Y yo tengo que buscar un modelo matemático entre los que hemos visto, de tal manera que tenga velocidad inicial, tenga distancia y me pueda dar aceleración. ¿Se dan cuenta? Aquí hay tiempos. Mira, aquí dice tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2. ¿Qué quiere decir? Desde A hasta C, desde aquí hasta aquí, transcurrieron 3 segundos. ¿Y de dónde salió acá? Pues tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2. 2 segundos, perdón. Me emocioné. Transcurrieron 2 segundos. Tengo tiempo. Entonces, voy a mis modelos matemáticos y el que se ajusta para este caso es el que está observando usted en pantalla. Distancia es igual, conozco la distancia desde A hasta C, 4 metros. Velocidad inicial, partido del reposo, se elimina. 1/2 de la aceleración por el tiempo. De A hasta C, ¿cuánto es de tiempo? 2 segundos. Entonces aquí, ¿quién se elimina? Sería este término. Bien, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando que la distancia recorrida desde A hasta C es 1/2 de la aceleración por el tiempo empleado en ir desde A hasta C elevado al cuadrado. Bien, teniendo eso, yo quiero aceleración. Reemplazamos. Aquí, la distancia recorrida desde A hasta C, 4 metros.
como todo está en el sistema internacional, simplemente no pongo las unidades. 1/2 de la aceleración por el tiempo. El tiempo que empleo de ir desde A hasta C es 2 segundos. Aquí está, pues. Tiempo 0, tiempo 1. En tiempo 2 segundos está en C. Pasaron 2 segundos. Pero elevado al cuadrado. ¿Se dio cuenta? 2 al cuadrado es 4. Con 4 se cancelan. Aquí este 2 pasa a multiplicar y yo diré entonces que esto implica que la aceleración será 4 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo mi dato. ¿Y por qué es importante? Porque ahora yo quiero calcular esta distancia X. ¿Sí? Y no solamente puedo calcular, ya tengo aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quería decir la aceleración? La aceleración decía que la velocidad va a aumentar o incrementarse a razón de 4 cada un segundo. Si aquí era 0, ¿cuánto es su velocidad aquí? 1 segundo, porque es 1 segundo. ¿Qué ha pasado? Este es tiempo 1 segundo, ve. En 1 segundo aumenta en 4. En 2 segundos, en 2. Aquí la velocidad es 8. Es decir, a ver, vamos a ver. La velocidad en la posición C es de 8 metros por segundo. ¿Se entendió? Porque cada un segundo, según la aceleración, va a aumentar de 4 en 4 su velocidad. En 1 segundo aumenta en 4. 1 segundo más tarde, 4 más van 8. En C, la velocidad es 8. Eso es considerando el sentido físico de la velocidad. Ahora, vamos a decir, un momentito, tramo desde C hasta D. En ese tramo vamos a hacer nuestro análisis, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar esta misma fórmula. ¿Ven? Con la diferencia que ahora de C a D, ¿cuánto tiempo pasó? Ahí está, ¿ve? Tiempo 2 segundos, tiempo 4 segundos. Es decir, de esta posición a esta posición, ¿sí? De tiempo 2 a tiempo 4, pasaron 2 segundos. 2 segundos transcurrieron. Listo. Ya conocemos todo. Comenzamos. Distancia entre CD es igual a la velocidad en la posición C por el tiempo transcurrido en ir desde C hasta D más 1/2 de la aceleración, que es única durante todo el movimiento, por el tiempo transcurrido en ir desde C hasta D al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia recorrida desde C hasta D? Es lo que buscamos. X. ¿Sí? Igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? O sea, en la posición C, 8. Por el tiempo que vale 2. Más 1/2 de la aceleración que vale 4. Por el tiempo que vale 2 al cuadrado. Esto sería igual, aquí tiene usted, 4 por 4, 16, entre 2 es 8, más 16, eso sería 24, ¿no? ¿En qué unidades? Hablamos de distancia y la distancia en el sistema internacional se mide en metros. Por lo tanto, esa distancia
ya sabemos, ¿no? Vale X era, ¿no? Ahí está, ya está, ya está. X vale 24 metros. Y es lo que usted va a obtener como respuesta. Ahí está. Enmarcamos nuestra respuesta y marcamos la alternativa. No hay. Profe, creo que se equivocó aquí, mira. Aquí. Marca. Ahí, ahí. Era 2, no, 4. No, Ah, ahí, sí, en la sí, sí, ya lo vi, aceleración. ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Acá, ¿no, campeón? Sí, sí, Vamos a era ponerlo 2. con verde. Esto era Yo 2. estaba viendo raro y tenía miedo de decirle porque iba a No, molestar no más. tengas miedo, yo no me amargo. Más bien, la aceleración, ¿no? Aquí era 2. Si no, lo que pasa es que cuando ingresan o se salen, me causan problemas y estoy estresado ya de eso de que se salen, ingresan, se salen, ingresan. Aquí es 2, ¿no? Entonces sería, te vas, 16, 2 por 8, 16, 16 con 4 es 20, no hay clave. Profesor, pero si cambia la aceleración, también tendría que cambiar la velocidad en C. Ah, claro, 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 claro. Esta velocidad, esta aceleración ya no es 4, esta sería 2. Por lo tanto, aumenta a razón de 2 cada segundo. En un segundo aumenta en 2, en un segundo más tarde 2 más son 4. Aquí no es 8. Claro, ya cambió todo. Miren, un horror. Y si estás en el cálculo del movimiento de un móvil que tiene que seguir un camino terrible, tú haces mal tus cálculos y lo mandas al choque. Ahí está. Ahora sí, la respuesta sería 4 y 8, ¿no? 12 metros. 12 era. ¿Ya? Ahí está, jovencitos. En el cálculo, ¿no? Pasa, multiplica, claro, se fue, pues. Disculpen ustedes. ¿Preguntas? Creo que me han entendido bien. Sí, profesor, entiendo. Vamos a pasar, vamos a pasar. Ejercicio número 4. Un automóvil se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, parte con una velocidad de 6 metros por segundo y acelera uniformemente a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre en el tercer segundo de su movimiento? El auto parte con una velocidad de 6 metros. Hay velocidad inicial. Vamos a ver el esquema del problema. ¿Ya? Un automóvil. Ahí está mi gráfico. ¿Sí? Ahí está el esquema. Un automóvil con un MRV parte con una velocidad, tiene velocidad inicial de 6 metros por segundo y acelera uniformemente a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre en el tercer segundo de su movimiento? Aquí. Claro, si este es el tercer segundo, entre esta posición B y C pasó un segundo, cosa que antes, si partió de aquí, debió transcurrir 2 segundos, más un segundo son 3 segundos, y él es el tercer segundo de su movimiento. Hasta ahí, muchachos, ¿preguntas? No hay preguntas, ¿cierto? Profesor, ¿podría repetirlo, por favor? No escuché muy bien. Ya, mire, es el gráfico. Un automóvil que se mueve con un MRV parte con una velocidad de 6 metros por segundo. Posición A, aquí partió. ¿Cuánto es su velocidad en A? 6 metros por segundo. Y acelera uniformemente a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. El auto se va a mover y su aceleración va a ser de 4 metros por segundo al cuadrado. Dice, ¿qué distancia recorre en el tercer segundo de su movimiento? Si desde B hasta C es el tercer segundo de su movimiento, de B a C tuvo que pasar un segundo, porque es el tercer segundo de su movimiento. Pero antes de llegar a B, partiendo de A, si él es un segundo y es el tercer segundo de su movimiento, aquí debieron transcurrir 2 segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tercer segundo del movimiento. ¿Se entendió? Ese es el esquema. Profesor, gracias. Ahora mire aquí. La aceleración que me indicaba, físicamente, la aceleración
que es 4 metros por segundo al cuadrado, se va a entender como 4 metros por segundo en un segundo. 4 metros por segundo ¿de qué? De velocidad. Es decir, aquí sería cambio. Cambio en la velocidad a razón de 4 metros por segundo en un segundo. Eso me indica la aceleración. Si yo parto de 6 en un segundo, según la aceleración, debo aumentar en 4. ¿No? En 2 segundos, en 4 más. O sea, en 2 segundos aumenta en 8. Si aquí era 6 la velocidad, en B, ¿cuánto será? Se aumentó en 8, 6 más 8, 14 metros por segundo. Es decir, la velocidad en la posición B sería 14 metros por segundo. Y con eso ya tenemos todo. Ahora, si gusta, podemos hacerlo matemáticamente, ¿no? Para ello, yo voy a decir aquí, tramo desde A hasta B, en ese tramo, ¿sí? En ese tramo, ¿qué modelo matemático me conviene utilizar? Me conviene utilizar, a ver, tengo tiempo, quiero, acá está, ya lo encontré. Este modelo matemático. Velocidad final, ¿sí? O sea, para el tramo desde A hasta B. ¿Sí? En ese tramo tendría velocidad final, es decir, velocidad en B, es igual a velocidad inicial, es decir, velocidad en A, más la aceleración por el tiempo transcurrido en ir desde A hasta B. A ver, un momentito, se me revela el lápiz. Ah, no quiere pintar. Qué terrible. El tiempo transcurrido desde A hasta B. No detecta nada. Bueno, ya. Entonces, preste atención, estamos trabajando en este tramo. Velocidad en B es lo que quería conocer. Velocidad en A vale 6. La aceleración vale 4. El tiempo que transcurrió el móvil en ir desde A hasta B es 2. ¿Sí? Esto que implica que la velocidad en la posición B, 4 por 2 es 8, 8 más 6, la velocidad en B es 14 metros por segundo. Tenemos esto. ¿Bien? Y es lo que hemos deducido nosotros, analizando el sentido físico de la velocidad. ¿Listo? Vamos a ir aquí rapidito. Ahora buscamos lo que queremos. Sí, tramo. Vamos a poner tramo desde B hasta C. Justamente queremos esa distancia. ¿Sí? ¿Qué modelo matemático vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar lo siguiente. Quiero la distancia. ¿Sí? ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. Entonces diré, distancia durante el tercer segundo. En este caso, lo hallamos ya no con la fórmula, sino en forma indirecta, porque el móvil no partió del reposo. Es velocidad en B por el tiempo transcurrido en ir desde B hasta C, más, ¿sí? Un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido en ir desde B hasta C al cuadrado. Reemplazamos datos. La distancia recorrida durante el tercer segundo, velocidad en B es 14. El tiempo es 1. Un medio de la aceleración que vale 4 por 1 al cuadrado. ¿Vio? Entonces,
aquí tendría, por lo tanto, esa distancia que estoy buscando, la distancia de sub 3 sería, a ver, dime tú, esto es 2, 14 más 2, 16 metros. Bien, por lo tanto, marcaría la alternativa C como clave de respuesta y aquí la tenemos, ¿no? La distancia recorrida durante el tercer segundo es de 16 metros. Hemos hecho un análisis por tramos. Bien, nos queda 7 minutos, ojalá que nos dé la vida. Vamos a pasar al siguiente problema. Mira lo que me dice. 3 móviles parten del mismo punto y se mueven en la misma dirección. Los dos primeros con velocidades constantes de 50 y 80 metros por segundo. Y el tercero parte del reposo y se mueve a una aceleración de 13 metros por segundo al cuadrado. ¿Después de qué tiempo los dos primeros móviles equidistarán del tercero? Aquí también vamos a ver un esquema. El esquema, por lo grande que es, lo voy a poner en esta parte para que me alcance. Básicamente este es el esquema. 3 móviles parten de una misma posición. El primero con 50 metros por segundo, el segundo con 80 metros por segundo, el tercero parte del reposo con una aceleración de 13 metros por segundo al cuadrado. Los dos primeros tienen velocidad constante. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a marcar. Él es el móvil para mí. Él va a ser el móvil 1, el móvil 2, el móvil 3. ¿Bien? Tengo ese esquema. ¿Listo? Aquí de azul, esto sería la distancia recorrida por el móvil 1. Lo que está aquí es la distancia recorrida por el móvil 2. ¿Sí? Y esta última es la distancia recorrida por el móvil 3, ¿no? Móvil 1, móvil 2, móvil 3. Bien, me dice, ¿en qué momento, después de qué tiempo, los dos primeros móviles equidistarán del tercero? El tercero está en esta posición. Entonces, esta distancia es A y es A, porque son distancias equidistantes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es establecer una relación geométrica entre esas distancias. Y aquí viene el detalle. Mire bien, mire bien. La distancia recorrida por el móvil 2, es decir, por él, es igual a la distancia recorrida por el móvil 1. O podríamos ver en función del 2. A ver, mire el gráfico. La distancia recorrida por el móvil 2, es decir, esta distancia es igual a la distancia recorrida por el móvil 3 más A. Ahí está. Eso es igual a la distancia recorrida por el móvil 3 más esa distancia A. Todo este segmento es este segmento más esta porción que vale A. ¿Sí? Mire usted. Ahora, la distancia recorrida por el móvil 3. ¿Sí? Será igual, a ver, vamos a ver, a la distancia recorrida por el móvil 3 sería igual a la distancia recorrida por el móvil 1 más A. Toda esta distancia es todo esto. Distancia recorrida por el móvil 1 más A. Distancia recorrida por el móvil 1 más A. Ahora lo que van a hacer ustedes es como A
no forma parte del dato, vamos a restar. Y voy a tener así. Distancia recorrida por el móvil 2 menos distancia recorrida por el móvil 3 es igual a la distancia recorrida por el móvil 3 menos la distancia recorrida por el móvil 1. ¿Y qué pasó con A? Se cancelan. ¿No? Esas distancias. Para no confundir, este A, vamos a llamarle, vamos a cambiarle de nombre. Vamos a llamarle D mejor. Una distancia D. Sí. Porque A es aceleración y van a confundirse. D, y obviamente al restar se cancelaron. De aquí, mire usted, él pasa a sumar, él viene a sumar. Vas a tener dos veces la distancia recorrida por el móvil 3 es igual a la distancia recorrida por el móvil 1 más la distancia recorrida por el móvil 2. El móvil 3 efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que los móviles 1 y 2 efectúan un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ven ahí? Eso es importante darnos cuenta, notar. Por lo tanto, voy a continuar aquí al costadito. Miren aquí. Dos veces la distancia recorrida por el móvil 3. Parte del reposo. Tengo aceleración. El tiempo que él demoró en ir de aquí hasta aquí es el mismo tiempo que él demoró en ir de aquí hasta aquí y es el mismo tiempo que él demoró en ir hasta aquí. ¿Por qué? Porque parten simultáneamente, al mismo tiempo. Entonces sería un medio de la aceleración por t cuadrado. Por un lado, el móvil 1 se mueve a velocidad constante, ¿sí? Su velocidad sería 50 por el tiempo. El móvil 2 se mueve a velocidad constante. MRU es 80 por t. 2 y 2, de aquí usted va a tener que 13 veces t cuadrado es igual a 130 t. Y concluye que ese tiempo que usted está buscando simplificando sería 10 segundos. Y eso sería la respuesta a este problemita. ¿Bien? Y marcaría la clave, no hay 13. A ver, ¿hemos sumado bien? Sí. Ya, ponemos aquí clave F.